migración sigue siendo el centro de la agenda. Precisamente han aumentado ya los hondureños en situación irregular en España. Además, continúan los cambios legales para miles de migrantes en los Estados Unidos, y en la región Nicaragua enfrenta tensiones diplomáticas con España. Los temas en agenda, les saluda Ani Romero. Bienvenidos al sur de la frontera. Titulares al sur de la frontera. Crece la cifra de migrantes hondureños en situación irregular en España. Un juez bloquea el impulso de la administración Trump para acabar con el estatus legal de 8.400 migrantes. El 26% de salvadoreños reciben remesas. En 12 meses, el CBP capturó a 19.524 guatemaltecos. Crisis diplomática España-Nicaragua tras expulsión de embajador en Managua. Bienvenidos al sur de la frontera. Entramos de lleno con las informaciones y le damos a conocer que migrantes de Cuba, Haití y otros países deben abonar $263, unos 7,000 lempiras, para poder obtener su salvoconducto y cruzar Honduras. Tras embarcarse justamente, pues la amnistía migratoria ha llegado ya a su fin. Esta tarifa se aplica en el paraíso, principalmente en la entrada a Honduras, donde se ve a grupos tramitando el permiso para poder seguir su viaje. La amnistía migratoria se había aplicado ante la crisis del ingreso de migrantes en tránsito de forma masiva por los departamentos de Choluteca, Ocotepeque y El Paraíso. Tras finalizar este periodo establecido por el Congreso Nacional para que los migrantes no se realizara ningún pago para poder solicitar este documento para poder transitar en el territorio nacional por 5 días. Bueno, y justamente se ha anunciado en las últimas horas, o ha acabado más bien, esta amnistía, pero sí se ha referido a esta situación el actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y vea usted lo que ha dicho a través de las redes sociales. Él mencionó: el lunes 2 de febrero están convocados los 128 diputados a sesiones de pleno en el Congreso Nacional para poder aprobar las amnistías, y se encuentra lista para ser incluida la amnistía migratoria. Es lo que ha expresado el presidente del Congreso Nacional. Hoy es sábado, pero el próximo lunes será uno de los temas principales en la agenda del legislativo, la aprobación de la amnistía migratoria. En otras informaciones, las condiciones de vida en Centroamérica siguen obligando a las personas a migrar para poder buscar mejores oportunidades, especialmente para los ciudadanos de los países del Triángulo Norte de la región. A continuación, conoceremos estadística del fenómeno. En Centroamérica, miles de personas dejan su país empujados por problemas graves como la violencia ejercida por maras y pandillas, el desempleo entre los jóvenes que al no encontrar oportunidades salen en busca de un futuro mejor, el cambio climático y los desastres naturales que destruyen sus hogares. La situación sociopolítica también empuja a las personas a buscar refugio en otra región, y sobre todo la pobreza extrema, que es consecuencia de cada uno de estos factores. Según datos del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, el rango de edad de las personas que migran desde Centroamérica oscilan entre los 15 y 29 años. En este contexto, Guatemala ha experimentado desplazamientos de al menos 1.2 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, principalmente por desastres naturales. Un estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala detalló que en 2023 casi 350,000 habitantes se desplazaron, especialmente por las tormentas Eta e Iota. Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración, se registraron más de
de 18.000 guatemaltecos deportados en 2025. Por su parte, Nicaragua atraviesa una crisis marcada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados revelaron que desde 2018 más de 600.000 nicaragüenses han huido del país y 451 han sido formalmente desterrados y desnacionalizados, como es el caso del vicepresidente del movimiento universitario de la Universidad Politécnica, Jason Salazar, quien fue capturado el 4 de abril de 2023 y condenado a 2. Fue uno de los primeros en entrar bajo la nueva oleada de desterrados que lograron conseguir una respuesta afirmativa a sus peticiones de reasentamiento. Entre tanto, El Salvador, antes de la actual estabilidad de seguridad, la migración era impulsada por el control y amenazas de las maras y violencia en general. La Dirección General de Migración y Extranjería registró que para el año 2019, miles de salvadoreños formaban parte de las caravanas hacia el norte. Sin embargo, bajo el actual gobierno se ha reportado un fenómeno de migración inversa. Se registró que el 2024 cerró con 14 millones de ingresos y salidas del país, y durante el primer trimestre de 2025 se registraron 3.329 salvadoreños retornados. En Honduras, la situación permanece como un desafío. La migración no se detiene y las causas principales son similares a las de sus países vecinos: inseguridad y la falta de oportunidades. El 13 de octubre de 2018 marcó la historia de Honduras con el primer desplazamiento en una caravana de migrantes. El director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, César Castillo, estimó que en el periodo de 2018 a 2021 más de 15.000 hondureños salieron del país bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entre 2022 y 2023 se desplazaron aproximadamente 1.300 personas, y aunque parecía que las caravanas habían disminuido, en enero de 2024 salió de Honduras la primera caravana de ese año, conformada por aproximadamente 300 personas. Sin embargo, no todos logran permanecer fuera del país debido a las deportaciones. De acuerdo con registros del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 36.000 hondureños retornados. En este contexto, migrar sigue siendo la salida para muchas personas. Algunos logran quedarse en otros países, pero muchos son devueltos y se enfrentan otra vez a la realidad que los obligó a irse. Mientras no se mejoren las condiciones, las caravanas, el exilio y los retornos forzados seguirán afectando a la población centroamericana. Para Al Sur de la Frontera, informó Alexandra Martínez. La defensora de los derechos humanos y derechos de los migrantes, Ismania Platero, ella ha mencionado que han fallecido más de 70 personas en las redadas migratorias protagonizadas por agentes del ICE. Una situación que puede escalar, por lo que el nuevo gobierno de Honduras debe pedir un indulto. En Estados Unidos tenemos cacería humana. Hemos visto cómo las iglesias, en toda esta etapa de hielo, en una etapa de recesión tan grande y donde hay una autorización por parte del presidente Donald Trump de que sean rotas las puertas de la población migrante, y donde hay casi 200.000 personas hondureñas que pueden retornar en cualquier rato. No hemos visto ningún pronunciamiento para la población que está presa y que hay hondureños muertos, que se comprobó que un hondureño de ellos tenía laceraciones en su cuerpo, en el informe forense. Están pendientes 3 casos de 2 niños presos. Está pendiente un caso de otro hondureño también que fue asesinado, que murió ahí. Y donde han muerto 68 personas migrantes, pero que nadie ha dicho nada. El presidente licenciado debe de pedir un indulto urgente para los migrantes que están presos en las cárceles de Estados Unidos, porque no son criminales, no son narcotraficantes, son personas que entraron ilegales a los Estados Unidos. Huir para sobrevivir de la violencia, también la persecución o el miedo no es una decisión fácil. Miles de personas llegan cada año a Estados Unidos justamente buscando protección a través del asilo. Pero, ¿qué implica realmente este proceso? Aquí los detalles. El
proceso de asilo implica mucho más que pedir refugio. Es demostrar persecución real. La persona debe comprobar que huye de su país por temor o por lo menos a uno de estos motivos: por su raza, por pertenecer a algún grupo religioso, por su nacionalidad o por ejercer opinión pública. Al momento de llegar a la frontera te piden de que tú evidencies que realmente estás corriendo peligro en tu país y que necesitas asilo, que poder entrar a Estados Unidos para guardar tu vida y los de tus seres queridos en caso de que sean familias. Entonces, durante este tiempo de que ellos están averiguando o procesando esta información, está recluido en lo que son las famosas hieleras, las cárceles, que creo que muchos compatriotas que me escuchan se van a recordar lo difícil que es estar dentro de estas cárceles. Bueno, en mi caso me tocó con mi hijo y fue una situación bastante difícil. No solo el estar ahí, sino que también la incertidumbre de que si realmente nos iban a aprobar el poder entrar al país o nos iban a enviar de retorno al nuestro. Según datos de la Agencia para Refugiados, ACNUR, durante el año 2024, Estados Unidos experimentó niveles sin precedentes en el sistema de asilo, con más de 3 millones de personas solicitantes de asilo. Además, se ha informado de un récord de más de 1.5 millones de casos de asilo afirmativo, pendientes de entrevistas en el IUCI. Pero a finales del 2025, el proceso de asilo ha sido severamente restringido por el Servicio de Ciudadanías e Inmigración, suspendiendo todas las decisiones finales sobre solicitudes de asilos pendientes para realizar una revisión exhaustiva. Para este año 2026, las normativas vigentes han endurecido su criterio y se asume que el solicitante no es elegible si transitó por un tercer país seguro por más de 2 semanas sin pedir protección allí. Aunque el asilo representa una oportunidad de protección, también es un camino largo, incierto y emocionalmente desgastante. Para miles de migrantes no se trata solo de un trámite legal, sino de la posibilidad de sobrevivir. Para el sur de la frontera, informó Berenice Arteaga. Siguiendo con más información aquí en su programa Al Sur de la Frontera, un juez federal bloqueó la decisión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar el estatus legal de más de 8.400 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes provenientes de 7 países latinoamericanos. La jueza Indira Talwini ordenó mantener el permiso humanitario otorgado bajo programas de reunificación familiar creados durante el gobierno de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional había anunciado el fin de estos programas, alegando que no se alineaba con las prioridades migratorias de Trump y que eran susceptibles de abuso. La medida forma parte de un endurecimiento de la política migratoria respaldado por un presupuesto histórico destinado a reforzar la aplicación de la ley. La jueza concluyó que el gobierno no justificó adecuadamente el cambio de política ni evaluó el impacto en los migrantes afectados, por lo que calificó la decisión como arbitraria. El fallo responde a una demanda colectiva presentada por defensores de los derechos de los inmigrantes. Reza la nota compartida por Reuters. Y agentes de inmigración mataron a tiros justamente a un hombre de 37 años, esto en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. Y se trata del segundo incidente de este tipo en la ciudad, en el marco de las redadas de gran escala ordenadas por el gobierno de Donald Trump. Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Minneapolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. La muerte se produjo menos de 3 semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante una redada contra inmigrantes indocumentados.
Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas, donde se han enfrentado con los manifestantes. Esta es una administración que no tiene consideración por la humanidad ni por los derechos civiles. Estos somos nosotros reuniéndonos, estos somos nosotros protestando. El sábado, como ocurrió tras la muerte de Good, las autoridades federales y locales ofrecieron diferentes evaluaciones del asesinato de Alex Pretty, un enfermero de 37 años de edad, según lo identificaron medios locales. El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta en una operación selectiva, según un comunicado. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que las autoridades estatales dirigieran la investigación del caso. Como le dije a la Casa Blanca sin rodeos esta mañana, no se puede confiar en el gobierno federal para dirigir esta investigación. El Estado se encargará, punto. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, instó más temprano al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración. Trump acusó a los dos políticos del Partido Demócrata de incitar la insurrección en su plataforma Truth Social. La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Trump ya ha amenazado antes con invocar la ley de insurrección para enviar soldados a Minnesota, donde continúan las protestas por la campaña anti-inmigración del gobierno federal. Y el gobierno local de Minnesota pide justamente investigar la muerte del ciudadano americano identificado y fallecido en medio de las protestas contra ICE. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión nos actualiza cómo está el panorama en este lugar. Es el preciso momento en que agentes federales de migración matan a tiros a un hombre en Minneapolis, cuando junto a un grupo muy nutrido de personas protestaban contra las redadas migratorias implementadas en esta parte de los Estados Unidos. El fallecido fue identificado como Alex Jeffrey Pretty, un ciudadano estadounidense de 37 años que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos. Su fallecimiento dio lugar a masivas protestas en la ciudad, donde se han observado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Para los residentes de este lugar, estas acciones están provocando una crisis, al punto que las calles se están volviendo un campo de guerra, que ha tenido un principio, pero no un final, que cada vez se complican aún más. Pues me gustaría ser optimista y confiar en Dios, en que el gobierno va a analizar la manera en la que está haciendo su política migratoria, porque es algo que no solo afecta a la comunidad latina, sino que ya afecta al país en general, tanto en la economía como en lo social. Y esperamos, la verdad, de que pronto ellos puedan cambiar su manera de ver la política migratoria. Este caso es la segunda persona en 3 semanas que muere por disparos ocasionados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por su parte, el gobernador ha reiterado que estos hechos, como otros más, serán investigados y que los responsables pagarán con todo el peso de la ley. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Se le damos a conocer en cuanto a las redes sociales y a las reacciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump aseguró que el alcalde juega con fuego por negarse a aplicar la legislación federal. El mandatario explicó que su opinión surge después de haberse sostenido con una conversación con Frey, la cual describió como positiva, pero contrastó que las declaraciones posteriores del alcalde. Según Trump, rechazar la aplicación de las leyes federales de inmigración constituye una violación grave a la ley en los Estados Unidos. En su mensaje expresó sorpresa por la postura del gobierno local y cuestionó que las personas cercanas al alcalde no le hayan advertido sobre las consecuencias legales de esa decisión. Y ahora tenemos una segunda reacción reciente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde señala el agitador y quizás insurrecto Alex Pretty. La reputación ha bajado mucho con el video recién publicado en el que grita y escupe en la cara de un agente del ICE muy calmado y controlado, y luego pateando de forma loca un vehículo gubernamental.
nuevo y muy caro, tan duro y violento de hecho que la luz trasera se rompió a pedazos. Fue toda una muestra de abuso y rabia para que todos lo vieran enloquecido y fuera de control. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno. No es fácil ser en esas circunstancias. Haz que América vuelva a ser grande, finalizó esta expresión de su post el presidente Donald Trump. Y continuando con más, la administración actual de los Estados Unidos ha implementado políticas migratorias precisamente muy estrictas que han generado controversia y también preocupación entre los diferentes sectores sociales. ¿Cómo ha afectado esto a los migrantes guatemaltecos? La respuesta es compleja tras un año de gestión del presidente de los Estados Unidos. El día de ayer fue el primer año, ¿no?, oficial de la entrada en vigencia de esta nueva administración, y sin duda ha cumplido una de las promesas que le vendió, ¿verdad?, a su audiencia con respecto a implementar una política migratoria dura. De hecho, no es que la haya inventado justa, sino más bien agresiva y sin el acceso al debido proceso. Hasta el momento se estima que las cifras de deportaciones comparado entre lo que fue el segundo periodo, el segundo término de la administración Obama, es casi como cuando al inicio, el 2013, Obama deportó una cantidad similar, más o menos unos 200,000 personas. Y en cuanto a la administración Trump, en este momento, al año de haber entrado en vigencia su mandato, está entre los 300,000 y 500,000. Todavía no se conoce la cifra sólida. Esto ha afectado de manera desproporcionada a los migrantes, quienes se enfrentan a mayores obstáculos para obtener visas, reunirse con sus familiares y encontrar trabajo en Estados Unidos. Muchos han sido deportados, separados de sus familias o han vivido en un estado de incertidumbre constante. El efecto devastador, ¿verdad? Desde primero la ola de miedo, de terror que ha generado a lo largo y ancho de las comunidades. Al principio se pensaba de que solo iban a ser las personas que carecían de un estatus migratorio y que tenían algún asunto pendiente en algún transporte de migración. Ahora es todo el mundo, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que sea perfilada la persona racialmente, es decir, discriminada racialmente por su apariencia, por su lengua, de manera de que el miedo, muchas industrias han visto el impacto porque las personas no están yendo a trabajar. Personas también están perdiendo su vivienda porque sin un ingreso no están logrando asegurar la renta o pagar las hipotecas de sus viviendas, personas perdiendo la oportunidad de dar seguimiento a atención médica, la interrupción también de la educación de sus hijos, que tengan que quedarse en casa por el temor de que las familias sean separadas mientras los padres dejan a sus hijos en las escuelas, y ha generado definitivamente mucha frustración y mucha incertidumbre en diferentes sectores que entienden que este no es el camino que debería de seguir la política migratoria. Y ahí tenemos sector de líderes de fe, iglesias, personas estadounidenses blancas o de otra etnicidad que también se sienten preocupadas y muy lastimadas también por lo que está sucediendo. La implementación de políticas como la tolerancia cero y la construcción del muro fronterizo han generado un clima de miedo y ansiedad en la comunidad migrante. La Organización en Pro de los Derechos de los Migrantes espera que se implementen soluciones más humanas y efectivas para abordar la migración. Y un estudio revelado por una universidad en los Estados Unidos ha determinado que se han disparado justamente los arrestos a las personas con rasgos latinos. Reciente y revelador informe de la Universidad de California en Los Ángeles
La UCLA ha puesto al descubrimiento un cambio radical en las políticas migratorias de los Estados Unidos. Según el estudio, la administración de Donald Trump ha intensificado los operativos contra un sector específico, el de los inmigrantes hispanos que no tienen ningún antecedente penal. Los datos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información muestran una realidad contundente. Entre febrero y septiembre del 2025, un promedio de 6.000 inmigrantes hispanos con un historial limpio fueron detenidos cada mes. Para entender la magnitud de este aumento, hay que mirar hacia atrás. En el mismo periodo del 2024, bajo la administración de Joe Biden, esa cifra era apenas 900 personas mensuales. En términos reales, los arrestos de personas sin delitos se han sextuplicado en menos de un año. El informe de la UCLA detalla que esta presión migratoria se concentra principalmente en 5 nacionalidades que hoy se presentan 3/4 partes de todos los latinos aprehendidos. Los mexicanos encabezan la lista. Sus detenciones pasaron de 1.500 a 13.000, un incremento de 8 veces. Sin embargo, el caso más dramático es el de los venezolanos, cuyas capturas se multiplicaron por 14. A esta lista se suman Guatemala con 8.600 arrestos, Honduras con 6.000 y en Ecuador, donde las detenciones se duplicaron. Esta nueva dinámica ha cambiado el perfil del detenido. Los centros de migración actualmente, 1 de cada 3 migrantes bajo custodia es una persona sin historial criminal, es decir, ciudadanos que trabajan o vivían en sus comunidades sin cuentas pendientes con la justicia. Pero estar libre de antecedentes no parece una garantía para permanecer en el país. El estudio revela una cifra final estremecedora. El gobierno actual ha deportado a casi 9 de cada 10 hispanos detenidos. En estas circunstancias, las oportunidades de quedar en libertad son mínimas, marcando una de las etapas más restrictivas y severas para la comunidad latina en la historia reciente de los Estados Unidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y precisamente la detención de migrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en este país desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump. Informe de la Universidad de California, Los Ángeles, disponible en línea, documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que ingresaron a centros de detención de febrero a septiembre del 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso del 2024, durante la administración de Joe Biden. Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de 1 de cada 3 del total, frente a menos de 1/8 en 2024, detalló la investigación con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información. El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, 5 nacionalidades concentran 3/4 partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador. Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi 8 veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representan más de 1/4 parte de los detenidos, mientras que los venezolanos se multiplicó por 14 a 5.600. También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi 8 veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2.800, más del doble. La administración de Trump deportó a casi 9 de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales y solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades. No son lo peor de lo peor. Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son lo peor de lo peor, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen, escribieron los autores Paul y Jonathan Ong y Sonja Díaz. La investigación también encontró que la mayoría de los latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, es decir, en edad de trabajar. Además, casi 7 de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y el 60% de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían. El documento recordó que la meta de la administración de Trump es detener un promedio diario de 100.000 migrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.
Gracias por seguirse informando con su programa Al Sur de la Frontera a través de las pantallas de BTV. Saludos especiales a quienes nos sintonizan ya a esta hora aquí en el territorio nacional y también a quienes nos ven a través de Telecentro en Miami, en los Estados Unidos. Siguiendo con nuestra agenda, le damos a conocer que el último informe del Banco Central de Reserva detalla más de una cuarta parte de los salvadoreños depende de las remesas familiares, un flujo de dinero que en 2025 superó los 9.000 millones de dólares. 25.8% de los salvadoreños recibe remesas internacionales de acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva. De ese total, el 25.9% son hombres, mientras que el 25.6% corresponde a mujeres. Además, los principales medios utilizados para recibir este dinero son las remesadoras con el 60%, seguidas del abono a cuenta con el 29.4%. En menor medida se utilizan los corresponsales financieros con el 6.7%, las encomiendas con el 5.2% y los puntos de pago con el 3.1%. En cuanto al destino de las remesas, la mayor parte de los hogares, equivalentes al 77.3%, utiliza este dinero para comida, gastos personales y vestimenta. Asimismo, el 38.4% lo emplea para el pago de servicios básicos, mientras que el 30% lo reserva para atender emergencias. Por otra parte, el 23.9% se destina a gastos de salud, el 11.9% a educación y únicamente el 2.3% a la creación de un negocio. En ese contexto, los departamentos que más remesas reciben son San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután. Según el Banco Central de Reserva, las remesas familiares crecieron un 18% durante 2025, logrando superar los 9.000 millones de dólares. Actualmente, estos ingresos representan el 24% del Producto Interno Bruto del país. Dicha emisión proviene principalmente de Estados Unidos, Canadá, Italia, México y Guatemala. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y Guatemala ocupa el 6º lugar mundial en detenciones de migrantes en la frontera de los Estados Unidos con México. Aquí más detalles. Durante 2025, más de 19.000 guatemaltecos fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La cifra coloca a Guatemala en el 6º lugar a nivel mundial en cuanto a capturas de migrantes en territorio estadounidense. En diciembre pasado, la entidad federal reportó la detención de 8.080 migrantes de distintas nacionalidades. De ese total, 1.424 eran guatemaltecos, incluyendo 119 menores no acompañados. Sin embargo, se registró un descenso del 9% respecto a noviembre de 2025, cuando fueron detenidos 1.563 connacionales. El acumulado de los últimos 12 meses es de 19.524 guatemaltecos, que fueron capturados en la frontera norteamericana. En ese orden de países, hasta llegar al puesto de Guatemala, es el siguiente. Primer lugar, México. Le sigue la India, Canadá, China, Filipinas y en 6ª posición, Guatemala. Organizaciones en pro de los derechos de los migrantes urgen por oportunidades laborales para migrantes en Estados Unidos ante la estigmatización y también el pensamiento equivocado de que son un daño para el país, aseguran. Representantes de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos destacaron la importancia de brindarles oportunidades laborales a los migrantes, a pesar del pensamiento negativo de ser un daño para el país estadounidense. Mira, lo más importante es que estas medidas son parte de una lógica de pensamiento equivocada, y es la lógica de pensamiento que sugiere que los migrantes de hoy, particularmente de América Latina en los Estados Unidos, son un daño para el país. Esa es una premisa completamente falsa,
Y creo que mientras esa premisa siga dominando las acciones que tome el gobierno de los Estados Unidos, vamos a seguir viendo medidas injustas que dañan a las personas migrantes que viven en Estados Unidos y por supuesto dañan a las economías familiares en un país como Guatemala. Ninguna de las dos cosas conllevan a nada bueno ni para Estados Unidos ni para países como Guatemala. Según estadísticas, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos envían anualmente más de $10,000 millones en remesas a Guatemala, lo que representa un importante aporte a la economía del país. Lo que tendría muchísimo sentido es si países como Guatemala comenzaran a crear una red de comunicación con otros gobiernos que enfrentan similares desafíos y trabajar de manera conjunta en proponer soluciones que tengan más sensatez, porque te voy a decir algo, o sea, la economía estadounidense no puede funcionar sin la mano de obra extranjera que le da, por ejemplo, el inmigrante guatemalteco. Pero no es únicamente algo que tiene que ver con Guatemala, lo mismo te diría de México, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos países trabajaran en conjunto para hacer propuestas al gobierno de los Estados Unidos, basadas en el interés común, inmediato, de mediano y de largo plazo, yo creo que habría esperanza de encontrar, repito, abordajes más sensatos, más justos, más humanistas a un tema como las remesas y la migración. Lo que yo estoy absolutamente seguro es que nada que se pueda hacer a corto plazo va a funcionar si no se incluye el reconocimiento de la enormemente valiosa labor que juegan los migrantes guatemaltecos en un país como Estados Unidos. Los migrantes guatemaltecos son personas trabajadoras que contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos y Guatemala, afirmó el analista en asuntos migratorios, por lo que rechazan que se les nieguen oportunidades laborales debido a su estatus migratorio. Y el impacto económico y social de los retornados en la sociedad precisamente guatemalteca es significativo luego de que en el 2025 se registraron más de 55,000 guatemaltecos deportados de los Estados Unidos, una cifra que plantea desafíos para la reintegración y el desarrollo del país. Según el analista en asuntos migratorios, Jair Dabroy, explica que los retornados traen consigo habilidades y experiencias que pueden ser beneficiosas para el país, pero también enfrentan desafíos para insertarse en el mercado laboral y reintegrarse a la sociedad. Emprendimiento, hay que aclarar que somos un mercado significativamente pequeño, es decir, si todos quisiéramos generar un emprendimiento, lo que va a suceder es que generemos un mecanismo de trueque más bien, porque somos una economía muy pequeña. ¿Esto qué significa? También necesitamos generar inversiones tanto nacionales como extranjeras, pero para que eso ocurra deben de haber una serie de condicionantes que van desde la estabilidad económica, la seguridad a las inversiones que se tengan en este caso en territorio nacional. En muchos casos se ha apostado sobre todo al tema de la certificación de competencias. Guatemala es un mercado laboral bastante complejo, incluso para el propio migrante que está en una situación de retorno, porque tienen toda la experiencia del caso en áreas como el sector servicios, la construcción, pero no tienen cómo demostrarlo ante las oportunidades de contratación que existen en el país. Sin embargo, necesitan esfuerzos para crear oportunidades laborales y de emprendimiento, tomando en cuenta los desafíos que se presentan para los retornados en términos de empleo. Recordemos que ellos vienen de ganar dólares. Ese es algo que pesa mucho en el migrante porque sí sienten la diferencia a ganar quetzales. No es un salario, comparativo entre lo que pueden ganar allá de lo que se puede ganar acá. El mejor ejemplo ha sido el tema de los transportes. Nosotros podemos señalar la evidente escasez en materia de pilotos de transporte pesado, porque muchos optaron por contar con oportunidades, en este caso en los Estados Unidos, con mucho mejores condiciones de vehículos, donde tenemos mejores salarios, jornadas más cortas. Acá en Guatemala lamentablemente no se ofrece eso por parte de quienes emplean a este sector y lo que hemos encontrado es una deficiencia para atender
ese tipo de transporte. Y el analista enfatizó que la reinserción laboral de los retornados requiere de una estrategia integral que involucre al sector público y privado y que se priorice la creación de empleos decentes y la capacitación laboral. Gracias por continuar con nosotros. México es un país de tránsito y residencia para millones de migrantes, con más de 6.3 millones de personas irregulares de 120 nacionalidades. Los migrantes enfrentan riesgos altos, crimen organizado, violencia, condiciones climáticas extremas y también accidentes, lo que ha dejado más de 11,000 desaparecidos o fallecidos desde el año 2014. México es un país de tránsito por el cual circulan más de 120 nacionalidades, según el Banco Internacional de Desarrollo, lo que lo convierte como el principal paso para poder llegar a Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos años ha albergado a más de 6.3 millones de migrantes irregulares, convirtiéndose en residentes del país. Durante el foro de consultas para una migración ordenada, segura y regular, realizado en la Secretaría de Gobernanza, se dio a conocer que este fenómeno sería el más grande durante las últimas décadas, según el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Pero para residir de manera legal, los migrantes tendrán que atravesar una serie de retos dentro del país porque solo cuentan con 30 días hábiles para solicitar un asilo. Pero para residir de manera legal, los migrantes tendrán que atravesar una serie de retos dentro del país porque solo cuentan con 30 días hábiles para solicitar un asilo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, el proceso implica acudir a una de las oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre sus siglas COMAR, ubicada en 8 estados del país. Se realizará un formulario en el cual se deberá explicar por qué salió del país y qué le impide regresar al mismo. Seguidamente se realizará una entrevista en la cual explicará de manera verbal dicha situación y si la solicitud es aceptada deberá acudir nuevamente al COMAR para tramitar su residencial. Sin embargo, los escenarios a los que se enfrentan los migrantes para llegar a México están marcados por altos niveles de riesgos, violencia y vulnerabilidad. Desde su país de origen se enfrentan a rutas controladas por el crimen organizado, exponiéndose a estafas, robos, violencias y secuestros, además a las condiciones climáticas extremas que representan un impedimento adicional durante el trayecto. Estos riesgos representan cifras alarmantes. Según el portal de información MySing Migrant Project, desde el 2014 hasta la fecha actual se han registrado alrededor de 11.428 migrantes desaparecidos o fallecidos. En cuanto a la distribución demográfica, Migratory Policy Institute indica que la migración representa una porción casi equitativa entre hombres y mujeres, señalando una ligera mayoría en el género femenino, con un 51%, y el masculino con un 49%, entre las edades de 18 a 35 años. La migración desde Honduras hacia Estados Unidos continúa en aumento, impulsada por múltiples factores que afectan al país. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, alrededor de 26,000 hondureños habrían llegado a tierras americanas. Sin embargo, tras asumir la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y su administración deportarían un aproximado de 16,000 compatriotas. La migración es un fenómeno complejo que combina la esperanza, el riesgo y la vulnerabilidad. Mientras que millones de personas buscan mejorar su vida en otros países, la seguridad, los derechos y el bienestar de los migrantes siguen siendo un desafío central para México y toda la región. Para el sur de la frontera, les informó Stephanie Funes. Y con esta información cerramos nuestra emisión correspondiente a este sábado. Ya estamos en el último día del mes de enero, finalizando ya el primer mes del año. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo fin de semana.